Ok, en un triángulo me dice DEF. Entonces voy a dibujar el triángulo DEF. Bueno, que sea ahí, nada más. F. Entonces, a ver, ya dibujé el triángulo, ahora le voy a poner los vértices, ¿no? El primer vértice D, eso va a ir acá. El segundo E, por acá. Y el tercero F. Ya, ¿qué me dice en un triángulo DEF? Se traza la mediana. Entonces, por eso yo expliqué las propiedades de la mediana. La mediana, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su propiedad? Es de que de un vértice a su lado opuesto lo parte en la mitad. La distancia del punto donde llega la mediana es igual a la otro, de un vértice a la al punto medio y del punto medio al otro vértice, del lado opuesto. Entonces, ¿qué me dice? Se traza la mediana EM. Entonces, a ver, ¿dónde está el lápiz? Por acá. Dice la mediana E, o sea, del ángulo E, hacia M, o sea, el punto M. Entonces, pero siempre la mediana dijimos que va a su lado, a su lado opuesto. Entonces, el lado opuesto viene a ser el de abajo. El que lo está mirando prácticamente, ¿no? O sea, para acá. Entonces, ese es su lado opuesto. Entonces, lo pongo ahí. Ya está. Ahora, ¿qué más dice? Esa es la mediana. La mediana es un segmento, en este caso que va desde el ángulo, desde el vértice E hacia un punto M, dice. Y este viene a ser el punto medio del segmento DE, del DF. O sea, ¿qué quiere decir la mediana? Lo parte en la mitad. O sea, DE, o sea, en otras palabras, como hay mediana, ¿qué quiere decir eso? Que DM es igual a MF. Eso es la propiedad de la mediana, su definición de mediana. La mediana cumple esa propiedad de que cojo de un vértice a su lado opuesto y en el lado opuesto lo parte en la mitad. Sus distancias son iguales ahí. Entonces, las distancias del punto medio, ¿no? De un vértice al punto medio y del punto medio al otro vértice. Ahí el vértice es D, el punto medio es M, es igual al punto medio, del punto medio hacia el otro vértice que es F. Tiene la misma medida, la misma distancia, el mismo tamaño. Entonces, eso se tiene ahí, por eso que lo pongo ahí. ¿Qué más dice? Se traza la mediana EM. Ya tracé la mediana de color verde. Ahora dice, si DM, a ver, DM, o sea, esta parte de acá, esto que he puesto incluso arriba y que está acá en la gráfica, ¿cuánto dice que vale? X más 15, aquí lo voy a poner, X más 15. Muy bien, X más 15. ¿Y qué más? Y MF, o sea, al otro lado, MF es igual a 4X más 6. Pero se dan cuenta que esos son iguales, porque la mediana hizo esa propiedad, que esas dos distancias sean iguales. Entonces lo igualo, pues. DM, ¿cuánto es? X más 15, ¿no? Está en la gráfica y lo voy a poner acá. X más 15. Ese es DM. Eso me están dando por dato. Igual a MF. ¿Y MF cuánto es? 4X más 6. Por eso, ¿se dan cuenta? Es importante saber las propiedades. Si no saben las propiedades, no van a saber qué hacer. Entonces, el nombre de mediana ahí no está de adorno. Se tiene que aplicar. Entonces, ¿qué me piden? Calcular X. Desarrollo. Ahora, ecuaciones no hemos hecho, posiblemente en el otro semestre vamos a hacer en la otra unidad, pero les estoy explicando cómo se calcula. En este caso, vamos a juntar las variables X a un lado y los números que se conocen a otro lado. Y cuando lo pasamos de un lado a otro, pasa con su signo opuesto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el 15 lo voy a dejar ahí. Como no lo estoy pasando a ningún lado, queda igual. Y el más 6 lo voy a pasar al otro lado, ¿no? Después está el igual ahí, al otro lado de la igualdad, con negativo. Pasa con su signo opuesto. Ya el signo opuesto de la suma es la resta. Entonces sería menos 6. Ya está. Igual, 4x queda ahí porque no lo estoy moviendo. Y el más x, sí, porque es más x, pasa con negativo. Sería menos x. Entonces, se dan cuenta, los números que conozco a un lado y las variables a otro lado, los que no conozco. Entonces, ¿cuánto es 15 menos 6? Es 9. 9 es igual a 4x menos x, 3x. Entonces, nos damos cuenta que ahí el 3 está multiplicando, pasa al otro lado con su operación inversa. ¿Ya? Entonces pasa a dividir. Entonces sería 9 entre 3. Igual a x. Si es posible, siempre las incógnitas se ponen en el lado izquierdo. Entonces voy a poner acá que x es igual
A 9 entre 3, 3. Y justamente eso me pedían hallar, calcular x. Entonces, x, ¿cuánto vale? 3. ¿Ya? Eso